Me casé con una tonta que se pasaba el día babeando. Mis padres no solo no se opusieron, sino que, por el contrario, me dijeron que la cuidara muy bien. Durante 5 años, le di de comer, la bañé, le enseñé a vestirse. Pero de pronto, un día, la mano con la que iba a bañarla fue apretada con fuerza. Al levantar la vista, me encontré con su mirada helada. No uses esa mano sucia para tocarme. Serena había recuperado la cordura. Después de darme una bofetada, se fue de la casa. Cuando volvimos a vernos, ya era la presidenta del grupo Guzmán, altiva e inalcanzable, como si estuviera en el fin del mundo. En 5 años, era la primera vez que veía en su rostro una frialdad tan extrema. El expediente que me arrojó directamente al cuerpo era el acuerdo de divorcio que había preparado con antelación. Le eché con acento agudo un vistazo y, en silencio, suspiré ante la generosidad de la presidenta Guzmán, solo que en el acuerdo quedaba claramente estipulado: la fecha en que el divorcio surtiría efecto se pospondría hasta el año siguiente. Tal vez no quería cargar con la reputación de ser despiadada, de abandonar al marido que la había cuidado durante años justo cuando acababa de regresar a la alta sociedad. Pero viendo la manera altanera en que llevaba a su Luz de Luna Blanca a casa, con gestos íntimos sin el menor reparo, ¿acaso no temía las habladurías? Yo no estaba dispuesto a cargar con culpas ajenas, así que fui a buscar a Serena para suplicarle que me dejara libre. Les di mi bendición, pero ella mostró una expresión de decepción y se negó firmemente, insistiendo en esperar hasta un año después de que el acuerdo entrara en vigor. Mis padres también vinieron a persuadirme por turnos. Que los ricos se diviertan un poco es normal, mientras el esposo siga siendo tú. Basta. Así es, los que están a su lado solo son pasajeros. Tú eres quien ha permanecido junto a ella más tiempo. Algún día entenderá tu bondad. Mi corazón se enfrió. ¿Pero acaso en los ojos de mis padres todo se justifica con dinero? 5 años bastan para calentar hasta una piedra, pero no a ella. Si Serena realmente me tuviera en su corazón, no existiría este acuerdo de divorcio. Hace 5 años, el padre de Serena tenía mala salud y planeaba retirarse a un segundo plano. Para disputarse el puesto de heredero del grupo, los descendientes de la familia Guzmán luchaban abierta y secretamente. Serena, la más prometedora, fue víctima de una conspiración. Cayó por una larga escalera, sufrió un traumatismo craneal y se convirtió en una tonta con la inteligencia de una niña de 4 años. Con la comisura de los labios siempre babeando, se alejó de la familia Guzmán, se apartó de aquella guerra sin humo y quedó ligada a mí por medio de un matrimonio. Después de casarnos, me convertí en un marido ejemplar, cuidando con esmero cada detalle de su vida diaria. Finalmente esperé el día en que recuperó la conciencia, pero el momento en que despertó fue demasiado oportuno. La lucha por la herencia de la familia Guzmán terminó con ambas partes gravemente heridas. Y Serena, la que fingía ser tonta, no resultó afectada en lo más mínimo. El viejo patriarca de la familia Guzmán necesitaba a alguien que tomara el mando. Y el regreso imponente de Serena en ese momento era legítimo y justificado. Fue entonces cuando comprendí que nada era tan simple. Yo solo era un eslabón en su plan, una pieza en el tablero. Aunque en apariencia fuéramos marido y mujer, ella alcanzó la posición que tanto había anhelado, y el escudo que fui yo se convirtió en una carga. Ese día, cambió el vestido manchado de baba por un traje de alta costura carísimo. Me miró con indiferencia y dijo con voz fría: Diego Quirito, ¿ya has visto claramente la distancia entre nosotros? Ya la había visto. Ella ya no era la pequeña tonta que antes siempre se aferraba al dobladillo de mi ropa llamándome hermano Diego Quirito. Ni la chica que a diario hacía pucheros para que le diera de comer, le enseñara a trenzarse el cabello, o que se lanzaba a mis brazos llorando desconsoladamente cuando tronaba el cielo. La Serena de ahora era la poderosa presidenta del grupo, como el trueno y el viento que dominan el firmamento. Con mi identidad y estatus, ¿cómo podría siquiera entrar en su mirada? Tal vez temiendo que yo me aferrara a ella. Serena me advirtió en varias ocasiones que no tuviera malas intenciones. Sin embargo, quien prolongaba el divorcio era ella. Obligarme a usar la identidad de esposo para presenciar cada día su intimidad con otro hombre. ¿Era acaso una especie de placer para ella? Antes de que Esteban se mudara a la casa, los sirvientes limpiaron la villa por dentro y por fuera, e incluso colgaron faroles y adornos rojos llenos de alegría festiva. Quien no supiera pensaría que estaban por celebrar una boda y entrar en la cámara nupcial. Tal vez ni siquiera hacía falta boda para entrar primero en la alcoba. Con respecto a esta Luz de Luna Blanca, Esteban, Serena nunca fue tacaña. Coches deportivos y relojes de marca los regalaba sin pestañear. Ese favoritismo hacía que incluso yo, su esposo, me sintiera como alguien sobrante. Después de que Serena asumió el cargo de presidenta, innumerables personas observaban cada uno de sus movimientos, de modo que el trato preferencial que le daba a Esteban terminó siendo conocido por todos. Cuando Mateo me invitó a comer, no dejó de despotricar contra Serena y Esteban, casi escupiéndome en el plato.
5 años. 5 años completos. Otros no saben cómo has vivido. Pero yo lo he visto todo. Serena es una desalmada sin corazón. Apenas se convirtió en presidenta, te dio una patada y hasta trajo a un niñito bonito para humillarte. Al ver lo indignado que estaba, no pude evitar reírme. Estás demasiado alterado. Parece que el abandonado fueras tú. Mateo golpeó la mesa, aún más exaltado. Con la relación que tenemos. Que te abandonen a ti es como si me abandonaran a mí. ¿No? Lo miré con sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Tú, eres demasiado bueno. Te dejan pisotear así y ni siquiera te importa. Cuando antes rodeaban a Serena insultándola por tonta, solo tú salías a defenderla. Todos estos años has soportado desprecios y burlas por ella. Y ese Esteban, sabiendo perfectamente que Serena ya tenía marido, se mete descaradamente como tercero. Es una basura barata. Mateo no dejaba de maldecir. Cuanto más hablaba, más exaltado se volvía, como si deseara agarrar un cuchillo e ir a buscarlos de inmediato. Los amigos a nuestro alrededor se indignaban por mí. Pero en realidad mi corazón no tenía demasiadas ondas. Por quien no lo merece, no vale la pena malgastar sentimientos. Para que Mateo pudiera comer tranquilo, cambié rápidamente de tema. ¿Tienes algún trabajo que recomendarme? Quiero cambiar de empleo. Ven a mi empresa, justo ahora nos falta un talento como tú. La voz de Mateo se animó de inmediato. En mi empresa también hay una presidenta ejecutiva, joven y hermosa, con una figura explosiva. Al mencionar a esa presidenta, Mateo no podía dejar de hablar, sacó todos los elogios posibles. Al final tampoco olvidó lanzar una indirecta contra Serena, diciendo que, siendo ambas presidentas jóvenes y bellas, ¿cómo era posible que una fuera tan fiel y apasionada? Si no hubiéramos crecido juntos, pensaría que te dedicas a ser casamentero. Estoy hablando de trabajo contigo y tú no paras de desviar el tema hacia bellezas. ¿De verdad no puedes dejar tu afición por las mujeres guapas? Bromeé, sin tomar en serio sus palabras. Lo de buscar empleo era solo para aguantar este año y que mi vida volviera a la normalidad. Tal vez a partir de ahora ya no tendría nada que ver con estos señoritos y señoritas de familias adineradas. Al llegar a casa, justo me encontré con Serena y Esteban besándose apasionadamente en el sofá. Incluso, jugando con la saliva, me quedé quieto, algo incómodo. Después de todo, mi aparición no era muy oportuna. Si hubiera sabido que estaban en casa, no habría regresado. Perdón por interrumpir, dije, dándome la vuelta para irme, cuando de pronto escuché a Esteban hablar. ¿No acabas de volver, Diego Quirito? ¿Por qué te vas tan pronto? Era la primera vez que tenía un contacto directo con Esteban. Realmente era delicado y apuesto. Apenas pasaba de los 20, con unos ojos de zorro seductores y extrañamente encantadores. Si yo fuera mujer, quizá tampoco podría evitar querer abrazarlo. Pero mi atención se detuvo en varias marcas rojas de besos en su clavícula. No era difícil imaginar lo que él y Serena habían hecho la noche anterior. En realidad, no hacía falta mirar para saberlo, porque los tres vivíamos bajo el mismo techo y cada noche escuchaba con claridad los sonidos que llegaban hasta mi habitación. Al oír que Esteban me llamaba, Serena pareció notar por fin mi presencia. Giró la cabeza, con evidente desagrado en el ceño. Evidentemente había arruinado su momento. Con prudencia, no me acerqué y solo me disculpé desde lejos. Lo siento, no sabía que estaban ocupados. Solo quería volver a casa a descansar. Sin embargo, mi prudencia no fue aceptada por Esteban. Lo vi frotar suavemente su mejilla contra la mano de Serena. Bajar la mirada con aire agraviado. ¿El hermano Diego Quirito me odia? ¿Por qué quiere irse apenas me ve? ¿Le he hecho algo para ofenderlo? Al oír eso, Serena lo tranquilizó de inmediato con un beso. ¿Cómo podría alguien no querer a nuestro Esteban? Luego me lanzó una mirada feroz. Ven aquí ahora mismo y pídele disculpas a Esteban. Me acerqué en silencio, bajando la cabeza para reducir al mínimo mi presencia. Hermana, es que soy demasiado feo y por eso el hermano Diego Quirito ni siquiera se digna a mirarme. Esteban parecía sentir que el ambiente aún no era lo bastante incómodo y adoptó un tono tímido y temeroso que me hizo querer desaparecer bajo tierra. No digas tonterías, nuestro Esteban es claramente el chico más adorable del mundo. Solo alguien ciego no vería lo bueno que eres. Al decir eso, la mirada de Serena seguía clavada en mí, como temiendo que no entendiera que el ciego al que se refería era yo. Esa mirada no me resultaba extraña. Recordé el primer año después de casarnos, cuando la hija mayor de la familia Guzmán, para imponerse ante Serena, no dejaba de provocarla delante de todos. Tras recibir mi respuesta sarcástica, ella, furiosa, levantó la mano para abofetearme. En aquel entonces, Serena se colocó frente a mí y gritó con fiereza. Nadie puede intimidar a mi Diego Quirito. La mirada con la que Serena miraba entonces a aquella persona era exactamente la misma con la que ahora me miraba a mí, llena de frialdad. Repulsión y advertencia, solo que jamás imaginé que quien antes decía querer protegerme ahora usaría ese mismo método para proteger a otro. Yo permanecí allí, sin decir ni hacer nada, pero cargando con la etiqueta de odiar a Esteban.
La protección parcial de Serena hizo que Esteban se alegrara al instante y dijera con tono mimado: «La hermana Serena es la que mejor me trata». Así es. El señor Esteban y la señorita Serena son tan apasionados y cariñosos, cualquiera diría que hacen una pareja perfecta. Para poder salir cuanto antes de ese lugar lleno de tensiones, me vi obligado a secundar las palabras de Esteban. No sé si fue imaginación mía, pero después de decir eso, la mirada de Serena se volvió aún más afilada. Tal vez mi comentario le recordó al joven que años atrás solo podía fingir torpeza con humildad frente a los demás. Mi mente divagó un poco, pero recordé claramente que no debía convertirme en el blanco principal en ese momento. A diferencia de la reacción de Serena, Esteban quedó muy satisfecho con mi respuesta. «Diego Quirito sabe hablar muy bien. Ya que no quieres molestarnos, ¿podrías salir a dar otra vuelta un rato?». Al ver que por fin me dejaba en paz, sonreí rápidamente. «Entonces no los molesto más. Me voy ahora mismo». Durante todo ese proceso, Serena no dijo una palabra más, en sus ojos solo existía Esteban, a quien tenía en sus brazos. Pero ese resultado ya lo esperaba. Solo deseaba que este año pasara rápido, para poder alejarme completamente de ellos. Lo que no noté fue que, cuando me fui, la mirada con la que Serena siguió mi espalda se volvió un poco más profunda. Como si hubiera un matiz indescriptible, solo que lo ocultó demasiado bien. Incluso Esteban pensó que estaba molesta porque yo había arruinado su momento, sin prestar atención a ese breve aturdimiento suyo. Cuando regresé más tarde, Esteban ya no estaba en casa. Miré alrededor del salón y tampoco vi a Serena. Entendí en silencio. Parecía que esta noche no volverían. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de subir las escaleras hacia mi habitación, de pronto escuché detrás del sofá una voz grave y sombría. «¿Así que estás tan contento cuando no regreso a casa?». Me di la vuelta y vi a Serena, con el rostro frío, apoyada en el sofá mirándome, con una mirada siniestra y peligrosa. Me sobresalté. «Maldición, ¿acaso estaba jugando a asustar a la gente a estas horas?». La maldije en silencio, pero por fuera me acerqué con expresión sorprendida. «Señorita Serena, ¿por qué está en casa y no enciende la luz?». Serena me agarró de pronto por los hombros. «Diego Quirito, ¿acaso has olvidado que todavía somos marido y mujer?». Su expresión no era buena. Supuse que era porque había arruinado su momento con Esteban durante el día y por eso estaba de mal humor. Pero no tenía experiencia lidiando con ese estado suyo, y tampoco quería traerme más problemas. Así que respondí con terquedad: «Claro que lo recuerdo, pero, señorita Serena, puede estar tranquila, lo de hoy fue un accidente. La próxima vez tendré más cuidado y no interrumpiré a usted y al señor Esteban». El rostro de Serena se volvió aún más sombrío. Soltó una risa extraña y burlona. Luego puso la mano en mi cintura. A través de la fina tela de la camisa, podía sentir el calor de su palma. «Diego Quirito, recuerdo que una vez dijiste que jamás me traicionarías, que nunca me dejarías, ¿verdad?». Sí. Bajé la cabeza y enfrenté sus ojos llenos de agresividad. «Pero ya hemos firmado el acuerdo de divorcio. Esas palabras, naturalmente, ya no cuentan». «Ah, ¿sí? Entonces esas actitudes falsas tuyas de estos días eran para recordarme el acuerdo de divorcio? ¿O es que ya te enamoraste de mí?». «Señorita Serena, creo que ha entendido mal. El matrimonio entre usted y yo, desde el principio, no fue más que una pieza dentro de su plan. Si éramos socios, ¿cómo podría surgir algún sentimiento hacia mi colaboradora?». Serena me miró fijamente, con una expresión profunda y difícil de descifrar. Lo problemático era que aún tenía en sus manos el poder de vida o muerte sobre mi familia. Ese era también el punto clave que me había obligado a aceptar prolongar el contrato un año más. «Muy bien», Serena me soltó de pronto y se burló. «Diego Quirito, más vale que recuerdes bien lo que acabas de decir. Confío en que eres alguien que sabe comportarse. Ya que es así, durante este año que queda, cumple bien con tus deberes como esposo». Siempre pensé que, aunque entre nosotros no hubiera sentimientos, al menos por consideración a los 5 años en que la cuidé con todo mi empeño, las cosas no llegarían a un punto demasiado desagradable. Pero la ira actual de Serena realmente parecía no tener motivo claro. Pensé en secreto que quizá Esteban había hablado mal de mí delante de ella durante el día. Sin embargo, tampoco parecía lógico. Esteban solo me apuntaba porque ocupé con acento agudo el puesto de esposo de Serena durante 5 años y no estaba seguro de mi lugar en su corazón. Después de aquella prueba, ya había obtenido la respuesta que quería. En teoría no debería seguir poniéndome en dificultades. «Lo entiendo». Seguí a Serena hasta el dormitorio principal. Cuando salí del baño, ella ya estaba dormida en la cama. En toda la habitación solo quedaba encendida una pequeña lámpara de noche. Era una secuela de cuando Serena fue atacada aquel año, durante los años en que fingía ser tonta, aunque yo estuviera a su lado. Antes de dormir nunca olvidaba pedirme que dejara una luz encendida. La observé largo rato con los ojos cerrados antes de acostarme lentamente en el otro lado de la cama. Pensé que pasaría la noche en vela, pero en la quietud del ambiente. No tardó en invadirme el sueño.
Soñé, en el sueño, tomaba de la mano a una chica y jugábamos libremente en la playa. Sabía que era un recuerdo de antes de que me obligaran a casarme con Serena. Y aquella chica desapareció por completo de mi mundo el día en que me casé. Durante todos estos años, por más medios que utilicé, jamás logré averiguar su paradero. Justo cuando el sueño estaba por volverse más dulce, de pronto sentí un escalofrío en la espalda. Me desperté sobresaltado y vi que Serena no sabía desde cuándo estaba despierta. Apoyada en el cabecero, mirándome sin parpadear. El susto casi me hizo perder el alma. Antes de que pudiera reaccionar, escuché su voz helada. ¿Quién te permitió dormir a mi lado? Te dejé entrar aquí para que me sirvieras. Ni siquiera algo tan simple puedes hacer bien. Inútil, lárgate. Serena, cuando ya no fingía ser tonta. Era así de impredecible, no podía adivinar lo que pensaba. Pero no tener que compartir habitación con ella. En cualquier caso, era algo bueno. Bajé de la cama apresuradamente. Pero como acababa de despertar, todavía estaba mareado. Casi me golpeé contra la mesilla. Por suerte solo me tambaleé un poco. Cuando recuperé el equilibrio, me fui sin volver la cabeza. Por eso no vi que la mano que Serena había extendido a medias quedó rígidamente suspendida en el aire. Al día siguiente, Serena salió temprano a trabajar. Aunque el primer día que asumió el cargo utilizó métodos fulminantes para silenciar toda oposición en el grupo. Su prima Isabela no era una rival débil, sin mencionar a los antiguos accionistas que habían apoyado a Isabela y que seguían resentidos tras bambalinas. Por suerte, la actual Serena se había aferrado al respaldo de la familia Estrada. De lo contrario, no le habría sido tan fácil afianzarse en el grupo Guzmán. En cuanto a mí, como no había dormido bien la noche anterior, cuando me encontré con Mateo, él notó enseguida las marcadas ojeras en mi rostro. «Oye, Diego Quirito, ¿anoche fuiste a robar o qué?», preguntó Mateo. Solo fue un poco de insomnio. Inventé una excusa. Hace tiempo que no trabajo, así que pensaba quedarme despierto editando el currículum. No te esfuerces tanto. Confío en que con tu capacidad seguro harás algo grande en mi empresa. Mateo me dio una palmada en el hombro con despreocupación. Yo, por supuesto, confiaba en mi capacidad, solo que de pronto pensé en que Serena había pasado la noche en casa. Aunque entre nosotros no hubiera ocurrido nada realmente, en los ojos de Esteban eso no sería diferente de una provocación. Temía que viniera a buscarme problemas. Efectivamente, cuando Mateo y yo acabábamos de salir de la entrevista, el guardaespaldas de Esteban vino a buscarme. Señor Diego Quirito, mi joven amo lo invita a una casa de té. Venga con nosotros. El guardaespaldas era corpulento, medio cabeza más alto que yo. Cuando inclinaba ligeramente la cabeza para mirar a alguien, levantaba apenas la cola de las cejas y esbozaba una sonrisa desdeñosa que resultaba desagradable a la vista. Mateo explotó de inmediato y soltó una risa sarcástica. Vaya, un perro que lleva tanto tiempo junto a su amo que aprendió a imitar algunos gestos humanos y ya se cree persona de verdad. El que no sepa pensará que eres alguien importante. La basura debería buscar su lugar adecuado. Aquí no es un centro de reciclaje. Las palabras de Mateo estaban llenas de espinas, y el rostro del guardaespaldas se ensombreció. Señor Diego Quirito, mi joven amo lo invita con sinceridad. Espero que no sea desagradecido. Controle bien a su amigo. Si ofende a quien no debe ofender, las consecuencias serán graves. Solté una risa fría. Un perro callejero sin educación que sale a ladrar a los demás. Que Mateo lo regañe un par de veces no es exagerado. ¿Te enfadas tanto? ¿Acaso te reconoces como perro? Cuando el guardaespaldas se fue con el rostro morado de ira, Mateo me guiñó un ojo y dijo riendo. No pensé que esta vez no me detendrías. Creí que volverías a aguantarlo. Te digo, cuando vuelvas a encontrarte con esa pareja de canalla y mujer despreciable, hay que responderles así para desahogarse. Me hizo reír. Pero es la verdad, en cuanto a discutir, desde pequeños nadie ha podido ganarte. En realidad, mi actitud hacia Serena o hacia Esteban siempre había sido indiferente. Como no me importaban, no quería malgastar palabras. Al fin y al cabo, lo único que Esteban quería era presumir delante de mí el favor que recibía de Serena y luego humillarme con un par de frases. Si me pusiera a calcular cada palabra que entra por un oído y sale por el otro, ¿no sería vivir demasiado cansado? Sé que estás indignado por mí, pero realmente no necesitamos enfadarnos por gente así. ¿No quiere Esteban que yo sienta celos de él? Pues no haré lo que él espera. ¿No es esa la mejor forma de vengarme? Que mi mejor amigo saliera en mi defensa. Por supuesto, me alegraba, pero no quería que por eso se viera implicado. Después de todo, Esteban parecía alguien arrogante. Si se sentía humillado conmigo, sin duda buscaría una oportunidad para vengarse. Hermano Diego Quirito, pruebe este té y dígame si es de su agrado. En la casa de té, Esteban sonreía radiante mientras indicaba al maestro de té que me sirviera una taza humeante. Lo que ofrecía el joven amo de la familia Estrada no podía ser algo de baja calidad. Lástima que alguien tosco como yo no supiera apreciar esas cosas. Sonreí y respondí.
He oído que al señor Esteban le gusta degustarte. Esta casa de té la compró para usted la señorita Serena. Y no dudó en gastar grandes sumas para buscarte con acento agudo eses selectos de todo el país y enviárselos. El favor que Serena le dispensaba a Esteban era algo que todos conocían. Al oír mis palabras, Esteban no se enfadó, al contrario, curvó los labios y me miró directamente. He oído que últimamente el hermano Diego Quirito está buscando trabajo. ¿Le falta dinero para gastar? ¿Por qué no se lo dice a la hermana Serena? Si ella se enterara, seguro que no estaría contenta. Si le da vergüenza, también puede decírmelo a mí, aunque no tenga grandes habilidades. De dinero no carezco, mientras el hermano Diego Quirito lo pida. Como hermano menor no dejaré que salga perdiendo. Inconscientemente fruncí los labios, mirando la tarjeta negra que empujaba sobre la mesa. Me resultó casi cómico. Este joven amo Estrada no solo hablaba con ese aire hipócrita de té verde, sino que incluso su forma de sobornar era vulgar. Agradezco al señor Esteban que se preocupe por mis asuntos, pero no me gusta disfrutar de cosas que no he ganado por mí mismo. Lo de mi matrimonio con la señorita Serena fue desde el principio un contrato. Ya he recibido lo que me correspondía. Lo que sobra no lo necesito. Pensé que Serena probablemente no le había contado a Esteban sobre nuestro acuerdo. Por eso él me veía como una amenaza para su posición. Con ese pensamiento, me quité decididamente el anillo de jade que la abuela de la familia Guzmán me había puesto el día de la boda y lo empujé de vuelta junto con la tarjeta negra. Mi acción no solo dejó atónito a Esteban, sino que incluso los guardaespaldas detrás de él mostraron sorpresa. Quizá Esteban no esperaba que le entregara con tanta decisión lo que deseaba. Pero aún así sonrió y lo aceptó. ¿Qué dice, hermano Diego Quirito? Siempre lo he respetado como a un hermano mayor. Si el hermano mayor tiene dificultades, es natural que el menor lo ayude un poco. Pensé que en toda su vida Esteban nunca había encontrado un rival amoroso tan sensato como yo. Antes de que él hiciera nada, yo ya me había retirado tranquilamente. Llegados a este punto, ya no debería quedarle nada por lo que estar insatisfecho. Solo que, en el fondo, seguramente me despreciaba un poco, pensando que era demasiado débil. Si realmente dejaba esa impresión en él, mejor aún. Esteban volvió a servirme personalmente una taza de té. Hermano Diego Quirito, veo que el collar que lleva también es bonito. ¿Qué tal si me lo vende? Al oír eso, instintivamente cubrí el collar con la mano. Solo es algo comprado en la calle. Si le gusta, la señorita Serena puede regalarle algo mucho mejor. Ese collar me lo regaló la chica de mis recuerdos. Me había acompañado más de 10 años. Aunque ya no recordara claramente su rostro, ese collar, pasara lo que pasara, no lo cedería. Esteban soltó una leve risa, con la mirada llena de determinación. Hermano Diego Quirito, ¿sabe? Mientras sea algo que este Esteban desea, nunca ha habido nada que no consiga. Aquello sonaba ya a robo descarado. Mi expresión se volvió fría de inmediato y lo miré con indiferencia. Señor Esteban, más le vale no ser demasiado codicioso. Esteban no se inmutó, simplemente hizo un gesto hacia atrás y de inmediato 2 guardaespaldas me rodearon. Uno incluso extendió la mano para arrancarme el collar. Sin embargo, justo cuando iba a tocar mi cuello, me agaché y me deslicé entre la mesa, lanzándome directamente hacia Esteban. Antes de que nadie reaccionara, le asesté un gancho de izquierda en el pómulo. Su rostro delicado se hinchó al instante. Diego Quirito. Esteban abrió los ojos con incredulidad, mirándome con odio. Era la primera vez que no optaba por esquivar. Con una mano le sujeté la mandíbula, obligándolo a levantar la cabeza y mirarme a los ojos. Esteban, que no compita ni dispute en nada no significa que no tenga carácter. Esta vez te has pasado de la raya. Tras decir eso, lo solté. En la mirada de Esteban comenzó a asomar el miedo. Me di la vuelta y salí de la casa de té. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor de que Esteban y yo nos habíamos peleado en la casa de té por disputar el favor se extendiera por todas partes. Así que cuando Serena irrumpió en mi habitación cargada de furia, no me sorprendí. Evidentemente quería exigir justicia por Esteban. Yo estaba dispuesto a aceptar lo que decidiera. Pero no llegó ningún castigo. En su lugar, escuché su voz contenida por la ira. El acuerdo entre nosotros, junto con el anillo de jade que mi abuela te dio aquel año. ¿Se lo entregaste todo a Esteban? No esperaba que lo primero que Serena dijera al verme fuera eso. Pensándolo bien, quizá quería darle a Esteban una sorpresa dentro de un año. Y yo lo había revelado antes de tiempo. Por eso estaba molesta. Así que expliqué. Señorita Serena, entre nosotros nunca hubo nada. El señor Esteban la trata con sinceridad. Supongo que usted tampoco querría verlo preocupado o triste por mi culpa. Diego Quirito, ¿es que después de todos estos años de matrimonio sigues considerando nuestra relación solo como una transacción? ¿Tanto deseas abandonarme? La miré confundido, sin entender de dónde salía aquella ira irracional. ¿Acaso no es así? Pregunté a mi vez. ¿No fue el compromiso conmigo algo que usted impuso desde el principio? En aquel extraño silencio, Serena se quedó atónita un momento, luego, en sus ojos pasó un destello de culpa. Esteban solo quería un collar.
Dáselo y ya está, no vale nada. Otro día te compraré uno más caro y mejor. ¿De acuerdo? Imposible, respondí con firmeza, palabra por palabra. El anillo que te dio mi abuela vale cientos de millones. Y lo regalaste sin más. ¿Y un collar destartalado no puedes soltarlo? Serena entrecerró los ojos. Su mirada se volvió peligrosa de repente. Diego Quirito, ¿acaso recibiste a escondidas una prenda de amor de otra persona? Señorita Serena, esto lo llevo conmigo desde que era pequeño. Puede considerarse mi propiedad personal. Creo que tengo derecho a negarme a una compra forzada por parte de ustedes. No cedí, manteniendo mi postura firme. Espero que, por consideración a los 5 años en que la cuidé sin escatimar esfuerzos, no me obligue a guardarle rencor en este último periodo. Serena frunció el ceño, examinó mi rostro durante largo rato y luego me miró profundamente. Si no quieres que otros lo codicien, en el futuro no lo exhibas así delante de todos. Tras decir eso, dio un portazo y se fue sin mirar atrás. Me quedé mirando fijamente su figura desaparecer. Por primera vez, sentí los ojos enrojecerse. Durante estos 5 años, esta es la primera vez que desobedezco una exigencia de Serena, pero para proteger este collar. Aunque tuviera que enfrentarme a ella, no dudaría, solo es una lástima que el tiempo haya pasado demasiado. Hace mucho que olvidé el rostro de la dueña del collar de aquel entonces. Y ahora no sé en qué lugar se encuentra. Este collar puede considerarse el único consuelo que me queda. Por suerte, al final Serena no tomó represalias. Se dice que después, para compensar a Esteban, Serena subastó especialmente en el extranjero un collar único valorado en miles de millones de pesos para regalárselo. Y en la fiesta de cumpleaños incluso le obsequió en privado un conjunto de coronas con piedras preciosas pertenecientes a una colección real extranjera. La manera en que Serena derrochó dinero por Esteban puede decirse que conmocionó a todo el país durante un tiempo. Yo, como el esposo oficial a los ojos de todos, inevitablemente recibí miradas de lástima. Cuando volví a ver a Esteban, seguía tan altivo y ostentoso como antes. Lo que más llamó mi atención fue el collar que colgaba de su cuello. Oye, Diego Quirito, ¿ese collar que lleva ese chico no será el famoso modelo único valorado en miles de millones de pesos? Mateo abrió los ojos con asombro. Creo que, con el favor que Serena le tiene, no le regalaría algo falso para consolarlo. Con razón aquel día Serena me había advertido de esa manera. Resulta que ya tenía ese plan. ¿Quién sabe? Retiré la mirada y caminé con indiferencia hacia mi asiento. Pero lo irónico fue que apenas me senté. Escuché a las personas a mi lado también hablando del collar en el cuello de Esteban. Parece que la señorita Serena realmente lo adora. Un collar tan caro y lo subastó sin pestañear para regalárselo. Claro que sí, ese chico de la familia Estrada también tiene buena suerte. Apenas la mente de Serena se recuperó. Él se le pegó enseguida. Mejor no digas esas cosas. Si alguien llega a oírlas, no podré protegerte. Las voces a mi alrededor se fueron apagando. Giré la cabeza y descubrí que los dos que antes estaban burlándose ahora me miraban con evidente incomodidad. Al parecer habían reconocido mi identidad. Les asentí con cortesía. Continúen, no hace falta que se preocupen por mí. Al fin y al cabo, aquello que Esteban quería presumir no valía ni un centavo para mí. No quería discutir por eso. Sin embargo, mi silencio, a los ojos de los demás, era la manifestación de una tristeza extrema. Al ver eso, nadie se atrevió a decir nada más. Suspiré impotente. Parece que esta impresión tan arraigada solo podré quitármela cuando me divorcie oficialmente de Serena. Desde que Esteban y Serena unieron fuerzas, se han apoyado mutuamente y su reputación ha resonado con fuerza. Entre todos los presentes, no había nadie que no aduléis a Esteban, incluso aquellos que hace un momento hablaban mal de él a sus espaldas. En un abrir y cerrar de ojos ya lo estaban halagando otra vez. Yo, sentado solo en un rincón observando su bullicio, sentí que así estaba bien, cada quien a lo suyo. Que tantos reconozcan la frase, Serena adora a Esteban, no es sin razón. Al menos, no solo en apariencia. Incluso cada plato y cada bebida del banquete eran del gusto de Esteban. Llegar a ese extremo, ¿quién creería que Serena no ama a Esteban hasta la locura? Sin darme cuenta, la copa en mi mano se había vaciado. Justo cuando iba a buscar otra, una mano blanca y esbelta me detuvo. Diego Quirito, recuerdo que tu estómago no es bueno. Será mejor que bebas menos. Levanté la cabeza de golpe y vi una figura familiar, ausente durante tanto tiempo, irrumpir en mi campo de visión. Asuna. Al reencontrarme con ese rostro que había quedado sellado en mis recuerdos. Por un instante creí estar soñando. Inconscientemente extendí la mano para tocar esas cejas tan conocidas, pero al final la retiré con temor. ¿Eres tú, Asuna? Soy yo. Asuna dio un paso adelante y tomó mi mano primero. El calor ligeramente fresco de su piel hizo que mi corazón suspendido en el aire descendiera al fin con firmeza. Lo siento, llegué tarde. Negué lentamente con la cabeza. Aún incrédulo, la persona que había buscado durante tantos años aparecía ahora a mi lado con tanta facilidad.
Mírate, sigues con esa cara de tonto. Asuna me pellizcó suavemente la oreja y suspiró. Mateo me dijo que en la familia Guzmán no la pasas bien. Que siempre tienes que soportar agravios. ¿Eres tonto o qué? Si alguien te golpea, debes devolverle la patada. ¿Olvidaste todo lo que te enseñé? Han pasado tantos años y no has progresado nada. No me están acosando. Vivo muy bien. Le apreté la mano con fuerza. Muy fuerte. Tenía muchas cosas que preguntarle. Pero también sabía que este no era el momento adecuado para rememorar el pasado. Así que desvié la mirada hacia Mateo, que se escondía detrás de Asuna. Resulta que de verdad lo habían sobornado. Había sido un espía a mi lado todo este tiempo. En el balcón vacío del segundo piso de la villa, Asuna y yo estábamos uno junto al otro, sin que ninguno hablara primero. Mateo se ofreció voluntariamente a vigilar la escalera, con el pretexto de hacer guardia por nosotros. Después de un largo rato, fui yo quien rompió el silencio. Asuna, ¿dónde has estado todos estos años? Siempre te estuve buscando. Lo siento, Diego Kirito, todavía no puedo decirte dónde he estado. En los ojos de Asuna pasó un destello de dificultad. Pero puedo decirte que siempre me he preocupado por ti. En otras palabras, durante todos estos años, Asuna siempre supo lo que ocurría entre Serena y yo. Me mordí los labios. Claramente hace un momento tenía muchas preguntas, pero ahora todas se me quedaron atascadas en la garganta. Al final, lo único que logré preguntar con torpeza fue: entonces, ¿por qué hoy apareces aquí de repente? Porque ya no puedo esperar más. Al ver cómo Serena y Esteban te tratan, no puedo soportarlo, dijo Asuna con los dientes apretados. Me quedé un poco atónito. ¿No puedes esperar más? En mi impresión, Asuna, al igual que Mateo y yo, provenía de una familia común que vivía en un viejo complejo residencial. Pero la Asuna actual, en términos de origen y riqueza, no tiene nada que envidiar al grupo Guzmán. Hay que saber que nadie puede volverse rico y poderoso de la nada, a menos que desde el principio haya estado en la cima de la torre. Siguiendo este razonamiento, creo que ya he adivinado la razón por la que Asuna desapareció durante tantos años. Al pensar en esa posibilidad, la inquietud en mi corazón se disipó un poco. Mientras ella no me haya abandonado por voluntad propia, es suficiente, sea cual sea la razón. Mientras esté dispuesta a decírmela, la comprenderé con acento agudo. Pero sobre su propia situación, Asuna no dijo mucho. En cambio, me prometió solemnemente: Diego Kirito, confía en mí, dame un poco más de tiempo y sin falta te sacaré de las manos de Serena. A diferencia del tono grave y frío de Serena, su voz tiene de nacimiento una sensación de suavidad y elegancia, especialmente cuando hace promesas. Siempre puede lograr que uno crea sin darse cuenta. Está bien, te esperaré, asentí sin pensarlo. El compromiso matrimonial entre Serena y yo, dicho sea de paso, es realmente absurdo. Acompañé a Mateo al hospital para un chequeo médico y, por casualidad, encontré a Serena empujada por las escaleras, herida y convertida en una tonta. En ese momento, Isabela llevaba gente para humillarla, cuando pasé frente a la puerta de la habitación. Ella salió corriendo y me abrazó sin soltarme. Después, me vi envuelto sin entender cómo en la lucha entre familias poderosas. Y luego, Serena llevó consigo a la abuela de la familia Guzmán a mi casa, diciendo que quería casarse conmigo. Tras mi rechazo, fueron a buscar a mis padres, después de una mezcla de amenazas y tentaciones con beneficios. Me vi obligado a firmar ese acuerdo matrimonial con Serena. Durante estos 5 años, aunque en nombre quedé realmente atado a Serena, en el fondo no fui más que una especie de cuidador que atendió a una Serena tonta durante 5 años. Por otro lado, Serena y la abuela de la familia Guzmán también apoyaron en secreto a mi familia con bastante dinero. Esa es también la razón por la que mis padres no quieren que me divorcie de Serena. Después de todo, es fácil pasar de pobre a rico, pero difícil volver de rico a pobre, una vez que se ha disfrutado de la vida de los ricos. Resulta muy difícil renunciar a ella. Si no fuera porque, después de recuperar la lucidez, me arrojó un acuerdo de divorcio exigiéndome que le cediera el lugar a Esteban. Quizá hasta ahora no habría tenido forma de escapar de esta situación. Acostado en la cama, mis pensamientos no dejaban de repasar lo ocurrido en estos últimos años. Durante este tiempo, la relación entre Serena y Esteban se volvió cada vez más estrecha, a los ojos de los demás. Casi ya no quedaba espacio para mí. Ese resultado era muy bueno. Con la ayuda de la familia Estrada, Serena fue afianzando poco a poco su posición, al menos en la superficie. Ya nadie se atrevía a hablar de ella a sus espaldas. Tal vez nuestro contrato podría terminar antes de lo previsto. Mientras estaba distraído, la puerta de la habitación se abrió de repente y una figura entró desde afuera. Me incorporé apresuradamente, antes de que pudiera encender la luz. Un aliento familiar me envolvió. Diego Kirito. A través de la tenue luz que se filtraba por la rendija de la puerta, vi a Serena inclinada sobre mí, con una expresión sorprendentemente suave. Diego Kirito, hace mucho que no te abrazo así. Cuando Serena aún fingía ser una tonta,
Tenía pesadillas todas las noches. Entonces siempre se metía en mi habitación, suplicando que la consolara para poder dormir. Si yo no accedía, me sujetaba la mano y repetía, hermano Diego Quirito, hasta que yo cedía. En ese entonces yo solo la veía como una hermana menor consentida. Así que cada vez que lograba que se durmiera, yo terminaba durmiendo en el sofá y regresaba antes del amanecer. Esas cosas seguramente Serena no las sabe. Pero qué locura le dio hoy. En vez de ir a buscar a Esteban, viene conmigo mostrando esta apariencia tan afectuosa. Diego Quirito, no te alejes de mí. Sí, Isabela tiene más del 40% de las acciones de la empresa, incluso entre los demás accionistas. Un tercio está de su lado. Necesito el apoyo de la familia Estrada. Tú puedes entenderme, ¿verdad? Antes te entregué ese acuerdo de divorcio solo porque me enfadé al ver que en tu corazón siempre había un lugar para otra persona. Solo quería que me miraras con atención. El cuerpo de Serena estaba impregnado de olor a alcohol, al hablar. Su aliento rozaba mi cuello y me resultaba insoportablemente incómodo. Señorita Serena, si hay algo que decir, ¿podría sentarse primero? Intenté apartarla empujando su hombro, pero ella me abrazó aún con más fuerza. Diego Quirito, desde que regresé a la empresa ya no quieres hablar conmigo como antes. Hoy incluso te vi marcharte con otra mujer. ¿De verdad quieres abandonarme? Mientras hablaba, frotaba su mejilla contra la mía. Sé que durante este tiempo te he hecho sentir agraviado, pero si quiero establecer autoridad real en el grupo Guzmán, debo apoyarme en la familia Estrada, aunque dentro de un año me case con Esteban. La persona que más amaré en mi corazón seguirá siendo tú. Nunca había visto una mirada tan suave en Serena, pero bajo esa mirada solo sentía inquietud. Serena, de principio a fin, nunca pensó en dejarme ir. No, Serena, levántate primero. Empujé con pánico su rostro que se acercaba, justo cuando estaba a punto de actuar con más firmeza. De pronto se escucharon golpes urgentes en la puerta. Señorita Serena, vaya rápido a casa del joven Esteban. Llamaron diciendo que ha bebido demasiado y, como no la encuentra, está armando un escándalo, ni los guardaespaldas pueden contenerlo. El cuerpo de Serena se tensó, sus cejas se fruncieron instintivamente. Tras un largo momento, depositó un beso en mi frente antes de levantarse con desgana. Iré a ver qué pasa. Si tienes sueño, duerme primero. Cuando regrese, seguimos hablando de lo de antes. Sin embargo, ese ir a ver terminó prolongándose más de una semana. Cuando volví a verla, estaba visiblemente demacrada. Probablemente Esteban, mimado por ella, se había vuelto cada vez más arrogante y ella estaba exhausta de lidiar con él. Pero eso no era algo que yo necesitara preocuparme. Hoy había quedado con Asuna para ir a escalar y ver el atardecer. Así que solo lancé una mirada a Serena, sentada en silencio en la sala, y me apresuré hacia la puerta. ¿A dónde vas? Serena saltó por encima del sofá y me agarró del brazo. En el acuerdo entre usted y yo no hay ninguna cláusula que exija reportar mi itinerario. Así que suélteme. Aparté su mano con fuerza. Me colgué el bolso y traté de rodearla. No puedes irte. En el rostro de Serena apareció un pánico evidente. Rara vez la veía mostrar emociones así, comparado con aquella vez en que la empujaron al agua y, aunque yo no sabía nadar, logré sacarla. Esa noche tuve fiebre alta sin cesar y ella estaba aún más aterrorizada. Aunque yo ya había adivinado que durante 5 años fingió ser una tonta. En ese momento sí se preocupó sinceramente por mí. ¿Es Asuna quien vino a buscarte? ¿Vas a irte con ella? No puedes irte, Diego Quirito, te lo advierto, no puedes irte, ¿me oyes? No te lo permito. Los ojos de Serena se enrojecieron. Sus manos apretaron mis hombros cada vez con más fuerza. Como si bastara que yo pronunciara una sola negativa para que no dudara en romperme las piernas. Entendía ese ridículo deseo de posesión suyo, pero no lo aceptaba. Era como arrebatarle un juguete a un niño, aunque no fuera su favorito. Podía reclamarlo con total derecho. Para Serena, yo había sido quien la cuidó durante 5 años, en su subconsciente. Quizá ya me había convertido en su propiedad. Señorita Serena, ¿no le parece que esto es absurdo? Exhalé profundamente, dejé de forcejear y me giré para mirarla a los ojos. Ya no tenía ganas de seguir actuando con ella. Si desde el principio no hubiera usado esos métodos, ¿cómo habría podido yo involucrarme con usted? He cumplido mi papel de esposo durante 5 años. Ahora ya ha conseguido todo lo que quería. ¿Qué más desea? Diego Quirito. Serena se quedó sin palabras. Tras una pausa, dijo con incredulidad. Sé que al principio fue culpa mía arrastrarte al lodazal de la familia Guzmán. Pero durante estos 5 años me has cuidado con tanta dedicación que pensé que al menos sentirías algo por mí. Señorita Serena, no olvide que entre nosotros solo hubo una transacción. Usted puso el dinero, yo la cuidé. Eso era lo natural, respondí con frialdad. No creo que nadie pueda enamorarse de quien lo coaccionó y forzó. A menos que tenga problemas en la cabeza. ¿Acaso cree que está protagonizando un drama romántico?
¿Que usted y yo estamos en esa historia de matrimonio por conveniencia que termina en amor? No bromee, señorita Serena, incluso si antes hubiera existido en mí la posibilidad de sentir algo por usted. Esa semilla ya la aplastó usted misma desde el principio. ¿Sabe por qué nunca me importaron las provocaciones de Esteban? Porque ni siquiera usted me importa. Lo que hacen ustedes dos, a mis ojos, no es más que un espectáculo de payasos. Después de decir eso, aparté una vez más su mano con fuerza. Me colgué el bolso al hombro y, sin volver la cabeza, salí de su casa. Un año después. ¿Has oído? La que manda en el grupo Guzmán, la señorita Serena, se casará el mes que viene con el joven de la familia Estrada. Tu información no es correcta. He oído que últimamente la familia Estrada y la familia Guzmán están en conflicto. Yo también escuché al tío que trabaja de jardinero en la casa de los Estrada decir que hace poco oyó al joven y a la señorita Serena discutir fuertemente en el jardín. Parece que fue porque Serena mantenía a alguien fuera. Si eso es cierto, habrá espectáculo, aunque, pensándolo bien, ¿no fue el joven Estrada quien antes se metió como tercero? Esto es el karma. Si hubo una primera infidelidad, habrá una segunda. Se lo buscó él mismo. Y hay más. Dicen que el hombre que Serena mantiene afuera se parece un poco a su exmarido. ¿No te parece que eso es? Creo que será mejor vender pronto mis acciones del grupo Guzmán. Si siguen así, tarde o temprano hundirán la empresa. En la subasta, de pronto me llegó la conversación de varias personas a mi lado. El gesto de marcar en mi teléfono se detuvo un instante, pero pronto recuperé la normalidad y hablé con acento agudo en voz baja. No te apresures, conduce despacio y ten cuidado en la carretera. Luego, si ves algo que te guste, subástalo sin problema. Considéralo un regalo de cumpleaños adelantado de mi parte. La voz de Asuna llegó desde el otro lado del teléfono, con esa suavidad de siempre y un matiz de sonrisa. Sí, lo sé. También sonreí en respuesta. Añadí conduce con cuidado, más antes de colgar. Sin querer, mi mente volvió a la conversación que acababa de oír. ¿Serena y Esteban se casarían el mes que viene? No me sorprendía demasiado. Desde que rompí definitivamente con Serena hace un año, me mudé a casa de Mateo. Durante ese tiempo, sin importar cuánto me buscara Serena, siempre mantuve una actitud fría. Con el paso del tiempo, las veces que vino a verme fueron cada vez menos, hasta el día en que el acuerdo entró en vigor, cuando la vi de nuevo frente a la oficina del registro civil. Parecía querer decirme algo, pero Esteban, que estaba a su lado, no dejaba de tirar de ella, así que solo pudo apresurarse a completar los trámites del divorcio. Así que después fue a buscar un sustituto que se pareciera a mí. ¿Qué significa eso? ¿Fingir afecto profundo? Al pensarlo, me recorrió un escalofrío. Sentí que, en el futuro, probablemente ya no podría volver a enfrentar con serenidad ese rostro de Serena. Aunque, siendo sinceros, las probabilidades de que volviéramos a encontrarnos tampoco eran altas. Después de divorciarme de Serena, me reincorporé a la sociedad y entré a trabajar en la empresa de Asuna. Tal como había supuesto años atrás, la identidad de Asuna no era nada simple. En aquel entonces, vivir con nosotros en aquel viejo complejo residencial no fue más que una especie de prueba para la heredera de una familia adinerada. Pero tras ver con sus propios ojos cómo Serena me tenía atrapado, Asuna tomó la iniciativa de proponer otra modalidad de prueba, solo para adquirir cuanto antes la capacidad de enfrentarse a la familia Guzmán. Durante los 5 años que estuve casado con Serena, en realidad Asuna siempre me estuvo cuidando en silencio desde las sombras. Y el eslabón más eficaz fue precisamente ese traidor de Mateo. Claramente sabía que yo la había estado buscando todo ese tiempo y no dijo ni una palabra. ¿Has esperado mucho? Sin darme cuenta, Asuna ya se había sentado a mi lado y me tendió una taza de café humeante. Últimamente el clima se ha puesto un poco frío. Tómalo para calentarte las manos. Volví en mí y miré sus ojos suaves, bromeando. Tus manos también están heladas. ¿Por qué no te preparaste una para ti? Cuando tus manos estén calientes y yo te las tome, también me calentaré. Asuna respondió con total seriedad, y la sonrisa en su rostro se hizo más profunda. Aunque después de mi divorcio con Serena, Asuna me había propuesto matrimonio muchas veces. Yo aún no le había dado una respuesta. Primero, acababa de salir de un matrimonio fallido. No podía asegurar que la poderosa familia López no fuera tan turbulenta como la familia Guzmán. Aunque ahora Asuna todavía tuviera sentimientos por mí. ¿Y si todo no fuera más que una obsesión juvenil por algo que no pudo tener? No quería volver a pasar otros 5 años junto a otra, Serena. Segundo, sentía que entre nosotros había varios años en blanco. Tanto los sentimientos como la vida habían cambiado. Prefería convivir así durante un tiempo y dejar que todo siguiera su curso natural. Si en ese momento ambos seguíamos manteniendo la misma intención inicial, entonces hablar de matrimonio no sería demasiado tarde. En mi campo de visión, vi a Serena y a Esteban entrar tomados de la mano por la puerta. Ninguno de los dos tenía buen semblante. En especial, en la comisura de los labios de Serena había un moretón. No sabía si habrían discutido de camino.
pero al ver a la Serena actual viviendo de esa manera tan miserable, me sentí tranquilo. Una persona como ella debía ser contenida por alguien tan problemático como Esteban. Asuna, ¿vas a salir de viaje por trabajo dentro de poco? Pensando en ello, le pregunté de repente. Sí, pero solo es para negociar un proyecto. Como mucho en 3 días estaré de vuelta. Diego Quirito, ¿quieres que te traiga algo? Cuando regrese, te lo traeré. Asuna estaba frotando suavemente mis dedos, pero cada vez que me hablaba, me miraba directamente a los ojos con total seriedad. Siempre me conmovían esos pequeños detalles suyos. Dicen que si amas a alguien, se nota en la mirada, por mucho que alguien sepa fingir. Con el tiempo los pequeños detalles lo traicionan. Asuna no era así, en todo lo que me concernía. Siempre ponía el corazón de esa manera. La verdad es que hay algo que quiero pedirte que me traigas. Asentí con gravedad. Dime. Asuna arqueó una ceja y besó suavemente la punta de mis dedos. Sea lo que sea que quieras, haré todo lo posible por conseguirlo. A propósito, guardé silencio un buen rato. Luego, bajo la mirada cada vez más tensa de Asuna, esbocé una sonrisa radiante. Entonces, el día que regreses, tráeme un ramo de flores y un anillo. ¿Qué? Asuna aún no reaccionaba. ¿No puedes hacerlo? Le toqué la mejilla, tan suave que parecía que al presionarla brotaría leche. Estaba pensando que, si puedes hacerlo, entonces aceptaré casarme contigo. Apenas terminé de hablar, el rostro de Asuna se iluminó con una expresión de sorpresa mezclada con alegría. Sin importarle que aún estuviéramos en plena subasta, me abrazó con fuerza. Puedo hacerlo, repitió esas 3 palabras una y otra vez, un poco torpe de emoción. Yo dejé que me abrazara, sin prestar atención a las miradas sorprendidas y curiosas a nuestro alrededor. Y le devolví el abrazo con fuerza. Entonces queda decidido, te esperaré a que regreses. Fin.